Bueno, estamos al aire en la segunda parte del programa. Vamos a tratar de esquivar el coronavirus un rato y vamos a hablar un poco de medio ambiente, ¿sí? Y para eso está con nosotros conectado el diputado nacional, referente del movimiento Evita en San Martín, Leonardo Grosso. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Acá Ariel y Mariano de ¿Qué pasa web? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Decíamos, vamos a tratar de esquivar un poco el coronavirus. En estos días los humedales son un tema nacional a raíz de los incendios que están ocurriendo en Entre Ríos. Humedales que han sido tema para nosotros en la región muchas veces a raíz del impacto que han tenido los rellenos en Tigre, en Pilar, en Escobar, ¿no? de zonas bajas, humedales continentales por desarrollos inmobiliarios que han impactado de distintas maneras, no solo el medio ambiente, sino en barriadas populares que están cerca. Hoy hay una ley que presentaste y que está en debate en la comisión que presidís, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, tiene un nombre largo. Leo, contanos, hemos charlado mucho de humedales en estos años en este espacio, pero si alguien se conecta y nos dice ¿por qué tenemos que conservar los humedales? ¿Por qué no se pueden rellenar y hacer un desarrollo inmobiliario que dé trabajo? ¿Por qué no se pueden quemar para después poder tener pastizales y poder tener un desarrollo ganadero? ¿Por qué hay que cuidar esos espacios? Primero, ¿qué tal? Primero, o sea, plantear que en realidad sí se pueden usar, pero de forma responsable y de forma sostenible, sustentable ecológicamente, digamos. Lo que no puede hacerse es lo que está pasando en el Delta del Paraná, que de hecho lo ha llamado hasta el mismo ministro de Ambiente de la Nación como un ecocidio, es decir, prender fuego 70.000 hectáreas de humedales, de juncos, de montes, de un lugar donde vive mucha flora y mucha fauna, y destruir absolutamente todo. Eso es lo que no se puede hacer. ¿Por qué son importantes los humedales? Por muchos motivos. Los humedales tienen servicios ecosistémicos, así se llaman ahora, es decir, beneficios para todos nosotros y nosotras. ¿Cuáles son los beneficios? Los humedales son una especie de super esponjas, digamos, absorben muchísima agua. Entonces los sistemas de humedales son reguladores de las inundaciones, pueden mitigar las grandes lluvias que tenemos, que van en aumento por el calentamiento global y el cambio climático, y también los desbordes de los ríos. Donde hay sistemas de humedales que funcionan, generalmente los lugares continentales no se inundan, porque esos humedales absorben el agua. Además de eso, como absorben mucha agua, son como la puerta de entrada a los acuíferos, digamos. Los humedales son los que hacen que entre el agua dulce a los acuíferos, esas enormes reservas de agua dulce que tenemos que cuidar, y mucho, porque si hay algo que va a escasear en el mundo en breve, no en un futuro muy lejano, es el agua dulce. Entonces ahí también tienen un rol central. Además, los humedales son los ecosistemas que mayor capacidad tienen de absorción de los gases de efecto invernadero. Eso que se discute en el mundo entero y que en Argentina ya se empezó a discutir, y de hecho hay hasta un gabinete de cambio climático en la Argentina, porque está declarada en emergencia climática y ecológica desde el año pasado. Nuestro país está declarado en emergencia climática y ecológica. Los ecosistemas humedales son los que mayor capacidad de absorción de gases de efecto invernadero tienen con respecto al resto de los ecosistemas. Por lo tanto, hay que preservarlos. Y además de eso, el 40% de las aves, por ejemplo, o un poco más del resto de la biodiversidad, crece o se reproduce en humedales, digamos, ¿no? Y por todas estas cosas es que hay que preservar los humedales. Muchos que militamos en el conurbano bonaerense sabemos muy bien que cuando hay desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, que se hacen de mala manera, es decir, se llevan adelante sin respetar las funciones de ese humedal en algún barrio del conurbano, y tapan la laguna y cambian los cursos de los arroyos y alteran ese ecosistema, después los barrios de alrededor empiezan a inundarse, digamos, ¿no? Y por ahí es el feedback, digamos, la cuestión más cercana que tienen las personas que viven en las urbano, claro.
ciudades, ¿no? Por todo esto hay que cuidar los humedales. Bueno, la ley que presentaste, que está en discusión, ¿qué propone? En general tiene este objetivo, ¿no? Cuidarlos, pero ¿qué límites, a grandes rasgos, podés contarnos que pondría? Digamos, ¿no? Sí, las leyes en realidad son leyes de presupuestos mínimos de protección y restauración de humedales. ¿Por qué? Porque los recursos naturales son propiedad de las provincias, porque así lo establece nuestra Constitución. Entonces nosotros podemos establecer presupuestos mínimos. Para eso, primero lo que planteamos en la ley es generar un inventario de humedales, contarlos, saber cuáles son, dónde están, porque no existe. Hay algo inventariado, pero no el total o no la totalidad de los humedales que tiene la Argentina. Entonces lo primero que establecemos es la definición de humedales, que es una definición que se acordó en el año 2016 entre las organizaciones, el Estado, el ambientalismo en general está de acuerdo, la comunidad científica también, pero también el Estado, que en ese momento había avanzado con la media sanción de la ley de humedales, y por eso se generó eso. Después de esa definición, el inventario y el reordenamiento territorial para establecer las zonas de protección. Y a partir de ahí, las protecciones tienen que ver con no degradar los ecosistemas, con no arruinar los servicios o las funciones ecosistémicas que tienen esos humedales. Por lo tanto, se establece que no se pueden rellenar las lagunas, que no se pueden cambiar los cursos del río, que no se puede contaminar con agroquímicos o con químicos en general, que no se pueden incendiar de manera controlada, porque existe la práctica de los incendios para la cría del ganado, es una práctica extendida no solo en la Argentina, en el mundo y también en el tiempo. Pero el problema no es ese, porque antes también se prendían fuego los pastizales. El problema es que ahora no solo los prenden fuego, sino que no controlan ese fuego y lo hacen durante una de las sequías más importantes que vive la historia de nuestro país. Y en cientos de lugares al mismo tiempo, digamos, ¿no? Porque tiene muchos focos, digamos, ¿no? Por eso se descontrola el fuego, digamos. Lo que nosotros pretendemos no es prohibir per se ninguna actividad. Nuestro proyecto no prohíbe per se ninguna actividad. Lo que dice nuestro proyecto es que el Estado y las partes deben regular la actividad para que sean sustentables ecológicamente, para que no se dañen los servicios de ese ecosistema. Porque lo que el Estado no regula, hasta acá el mercado lo destruye, digamos, y esta es la experiencia que tenemos en este momento y que estamos, digamos, esta discusión, ¿por qué se da? Porque están prendiendo fuego 70.000 hectáreas del delta del Paraná, y porque ese humo llegó a una de las ciudades más grandes del país, y a partir de ahí a los medios de comunicación. Claro. En el 2016, el presidente Mauricio Macri, a meses o semanas de haber asumido, en nuestra zona norte, en Pilar, junto a Vidal, junto al entonces intendente de Ucoté, anunció que iba a haber una ley de humedales en Argentina, y una ley que entró en el Senado y que no llegó a tener discusión en el recinto. ¿Qué intereses vos identificás, digamos, ¿no? Y debes tener adelante en la agenda a la hora de presentar la ley? Tiene como obstáculo esto que vos contás, y parece todo positivo, ¿no? Pero ¿qué intereses? Hay un lobby ganadero, un lobby inmobiliario, hay mineras, porque por ahí hay algunos humedales donde en el norte, digamos, ¿cuáles son los intereses que están en contra de regular esto? Lamentablemente, para los humedales de nuestro país y del mundo, casi todos los intereses. Bien. La realidad es que es una cuestión atravesada por un montón de intereses, desde los mineros, como vos decías, porque hay humedales en las montañas, digamos, el salar de Salta, las Salinas Grandes son un gran humedal, claro, por ejemplo. Pero también en San Juan hay humedales, porque las reservas de aguas o los sistemas de aguas que hay en las montañas son humedales también. Hay humedales en la Patagonia, hay humedales en el borde del mar, para decirlo, Mar Chiquita, la albúfera. La laguna de Mar Chiquita, que es una albúfera, es un humedal, en realidad cumple un rol para que el mar no avance sobre la tierra y para que determinadas especies se críen ahí y puedan después volver al mar. Bueno, y así podría seguir diciéndote
pero entonces los intereses que tenemos son muchos: mineros, agroganaderos, digamos, forestales, arroceros, y en el conurbano bonaerense, lo que hablábamos antes, inmobiliarios. Pero el problema, yo insisto con esto, porque son muchos los intereses y porque ellos construyen el discurso de que la ley de humedales no los dejaría producir. Porque en el medio hay grandes y en el medio hay también pequeños, claro, y eso también es real. Y lo que nosotros decimos es que no los dejamos producir. La ley no establece ninguna prohibición, y voy a insistir con eso. La ley lo que plantea es que vos tenés que producir con criterios de sustentabilidad. Y esos costos tendrían que correr por cuenta de los grandes empresarios, y eso es lo que no quieren los grandes empresarios. Son intereses muchos, varios, pero además mezquinos, que no quieren hacer las inversiones que se necesitan para no destruir esos servicios y esos beneficios que le llegan al conjunto de la comunidad. Clarísimo. Te voy a cambiar de eje y te voy del verde vamos a poner un poco más amarillos. Te voy a hablar un poco de la seguridad. La seguridad en este contexto de pandemia, de cuarentena, Leo, volvió a estar en el centro de la agenda mediática. Y quizás con dos ejes. Primero, asaltos, robos, hechos de violencia, y por otro lado, la violencia institucional, ¿no? De la cual vos sos un referente a nivel local, a nivel nacional. Y te voy a hacer una pregunta sobre estos dos ejes. Sobre el primero, yo no tengo elementos para decir si la política de seguridad de la gestión pasada kirchnerista fue mejor o peor que la de Cambiemos. Es muy difícil poder medir eso y en un tema tan sensible. Lo que sí me queda claro es que Juntos para el Cambio, Cambiemos, les ganó cierta agenda políticamente en este tema, ¿no? Como que se instaló que el kirchnerismo, los sectores progresisas no atendían debidamente el reclamo de seguridad que hay en los barrios, que hay en los vecinos, tanto en las barriadas populares, en los barrios de clase media y en los vecinos que se encierran en country, ¿no? Es una demanda que pasa por todos lados. Por un lado, ¿coincidís en esto de que hay una deuda de ciertos sectores del progresismo, dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo, con este tema, y que hay que dar una respuesta distinta? Yo tengo esa mirada, digo, ¿coincidís? Porque esto vuelve a estar en agenda y vuelve a estar en la disputa. Hoy estuvimos con el intendente Vicente López y resaltó, por ejemplo, una frase que está con la que titulamos, que es que se estaban cuidando muy bien las vidas con respecto al COVID, que había mucha atención en eso, pero que no se estaba poniendo la misma atención con las vidas perdidas con respecto a la delincuencia. ¿Qué pensás de esta vuelta de la seguridad ahí a la agenda? Primero, decir dos cosas: que es mentira que la derecha gestiona mejor la seguridad que nosotros. En los números concretos y objetivos, digamos, el gobierno macrista fue un desastre. Bullrich se la pasó agarrando perejiles con plantitas o persiguiendo tuiteros, y la realidad es que el narcotráfico creció, pero no, el narcomenudeo también, por supuesto, pero el narcotráfico, digamos, ¿no? Y la instalación de esas bandas en Argentina, y desarmó todas las estructuras especializadas que peleaban contra eso. Y vos enfocás toda tu política criminal a perseguir al último eslabón de la cadena, lo único que haces es enganchar al último eslabón de la cadena. Por lo tanto, todo el resto de la estructura criminal sigue en pie, digamos, ¿no? Y eso me parece que hay que decirlo porque no bajaron los índices del delito, no bajaron los índices de la inseguridad en la Argentina. Había un discurso, la derecha cree que eso se logra acompañando moralmente a la policía y defendiendo moralmente a la policía, que no está mal. Y el problema que tenemos nosotros, los sectores del campo popular, es que no podemos encarar una política seria y hablar con claridad de un tema que apremia en la coyuntura permanentemente, digamos, ¿no? Yo creo que hoy es cierto que es un debate y la frase y no la frase. Lo cierto es que los índices del delito están por debajo
de lo que estaban el año pasado a esta altura, digamos. Es ¿no? cierto, hoy el intendente Jorge Macri hasta dijo eso, Vicente López estaban más bajos en este momento, pero a pesar de ese dato objetivo, buscaba instalar el tema de la falta de sensibilidad, digamos, ¿no? Y por eso te lo ponía, te sacaba, vos, está bien, volviste a poner, decir, la posición, creemos que no somos peores gestionando esto de lo que ha sido Cambiemos, las políticas no han sido más efectivas, bien. Ahora, hay una batalla en la política y en la comunicación con respecto cultural. al tema. Sí. Sí, hay una batalla política y cultural y de la comunicación, y el peronismo le rehúsa encarar el problema de las fuerzas de seguridad, y también le rehúsa encarar el discurso mano dura, entre comillas, para decirlo de alguna manera, o que empatiza con esa lógica de la seguridad, pero también le rehúsa discutir cosas que, por ejemplo, yo discuto y mucho desde la perspectiva de la violencia institucional, que es la necesaria reforma policial que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y que el caso Astudillo Castro da cuenta de eso. Bueno, ahí te metiste solo como en la segunda parte, digamos, ¿no? Que también está teniendo relevancia en los medios que nosotros saludamos, digamos, ¿no? Y lo digo sonriéndome un poco porque, bueno, claramente hoy están teniendo estos casos una relevancia que en otro momento no tenían, cuando gestionaba la seguridad otro color político, ¿no? Saludamos que se esté hablando de esto, y lo digo con alguien que ha criticado su propio espacio en su momento, ha sido crítico con las políticas de Scioli con respecto a violencia institucional, ¿no? Bueno, nada, y esto, hoy vuelven a ser gobiernos provincial y nacional. Digo, ¿qué deudas tienen? ¿Cómo y qué agenda piensan encarar para esto que parece? No, hay que... Sí. Yo que pienso, esto, yo no estoy conduciendo la política de seguridad de la Argentina, primer dato, ni de la provincia de Buenos Aires, soy un diputado que se está encargando particularmente de otras cosas, pero creo realmente que hay que encarar una reforma de la policía de la provincia de Buenos Aires muy grande. Creo que es una buena idea la de masa de la Agencia Metropolitana de Seguridad, pero con competencias compartimentadas. Si nosotros vamos a juntar a la policía del conurbano con la policía de la ciudad de Buenos Aires, tenemos que dejar de lado, es decir, especializar un cuerpo que se encargue de narcotráfico, porque si no vamos a consolidar una banda enorme, para decirlo de alguna manera a lo bestia, digamos. Pero lo cierto es que hay gestiones que se pueden hacer, y profundamente. Yo creo en un modelo de política de seguridad democrática que esté compartimentada y especializada la fuerza de seguridad. Necesitamos encarar, nosotros tenemos una policía mal formada, mal remunerada, mal distribuida en el territorio, saturada en algunos lugares, donde falta en otros lugares. Ha habido avances, yo tengo muchas diferencias, por ejemplo, con declaraciones que hace Sergio Berni, pero él ha avanzado en algunas reformas en este corto tiempo que son muy interesantes y que han mejorado la práctica cotidiana de las fuerzas de seguridad. Sacó los mandos intermedios, centralizó, todas esas jefaturas son mucho más permeables a las preguntas y a la interacción con el resto de los poderes del Estado. Eso es importante, democratiza. Necesitamos estructurar una política criminal clara que persiga a los primeros eslabones de la cadena y no a los últimos. La inercia de la fuerza de seguridad es perseguir siempre al último eslabón de la cadena, porque es con el que se cruzan la calle. Nosotros necesitamos especializar fuerzas que vayan al primer eslabón de la cadena. Si nosotros tenemos que desarticular el narcotráfico de un barrio, tenemos que ver quién es que provee de droga a esos punteros, para decirlo de alguna manera, o a esos narcomenudeo que están en los barrios, los punteros de los tranzas, ¿entiende? Porque si no, vos vas sobre el búnker y después ese búnker se rearma en otro lugar. Hay experiencias. El narcotraficante más importante que se detuvo en la Argentina se detuvo a partir de una investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras, porque se descubrió un movimiento bancario sospechoso. Empezaron a investigar y encontraron a Mi Sangre. Mi Sangre era un tipo que tenía mucha plata y que hasta se había operado la cara y vivía en Nordelta. Entonces están muy lejos de ser los soldaditos de los narcos que persigue la policía todos los días en los barrios pobres. Quien estructura ese negocio. Y lo mismo con el tema de las armas, ¿no?
ha habido muchos avances en la gestión en el último gobierno de Cristina, con el Banco Nacional de Armas, con centralizar la estructura para que no se pierdan esas armas, pero bueno, hay que avanzar con eso, porque hoy hay menos delito que el año pasado, pero hay más violencia también. Entonces, bueno, esa violencia que hay que hacer, hay que desarmarla. Uno de los ejes es avanzar con una política criminal que apunte al desarme de la sociedad civil y a que no se pierdan en el camino esas armas que van incautando las fuerzas de seguridad, ¿no? Y por último, y algo que está encarando el gobierno a nivel federal, es la reforma de la justicia. Porque acá nadie habla o sea, todo el mundo habla de seguridad, pero nadie dice nada de la justicia. Y lo cierto es que la justicia es gran responsable de la inseguridad, porque el negocio del narcotráfico, por ejemplo, que genera muchísimos hechos delictivos en cadena en un territorio, por ejemplo, es un delito que tiene que investigar la justicia federal. Y poco hacen los jueces federales alrededor del problema del narcotráfico durante los últimos 20 años. No estoy diciendo que es una cuestión de partido político, ¿no? No, clarísimo. Pero la justicia federal tiene una deuda pendiente. De hecho, nos encontramos cosas terribles, como este fiscal que ahora está fiscal de San Isidro, que era parte de una banda de narcotraficantes. Bueno, y así seguimos encontrando esa complicidad. Entonces es necesario también una reforma en las estructuras judiciales para que no sean parte del problema y empiecen de una vez y por todas a ser parte de la solución, ¿no? Leonardo Grosso, diputado nacional, pasamos por Humedales, por seguridad. Te agradecemos este rato de charla con ¿Qué pasa web? Gracias a ustedes.